Aló Rolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien por acá. Todo bien. Ya bajó la intensidad de las lluvias. Sí, ya estamos transicionando a la época seca y entonces, bueno, la época de transición siempre, nunca sabes lo que va a pasar. Puede ser que llueva, puede que no llueva, no sé, en 5 días y luego se venga un aguacero otra vez y por varios días. Pero también se da para fenómenos extraños, no sé, es como un buen balance entre la época lluviosa y la época seca. Hoy está bastante seco, hizo unos atardeceres lindísimos y pues ahí seguimos. Ahora lo que sigue es poner todo el sistema de riego porque como ahora ya se acaban las lluvias, ahora tenemos que regar para que las plantas se mantengan, sobre todo lo que es para la comida. Entonces estamos en eso, tenemos yo no sé cuántos kilómetros de manguera que en la época lluviosa la tenemos arrollada, pero ahora para el verano la empezamos a sacar y vamos poniéndola por todas las áreas que queremos mantener verdes. A veces usamos torres, quiere decir que son como sprinklers, que abarcas un área de una vez, un área grande, y otros son sistemas más puntuales donde el agua les llega directamente a cada plantita. Entonces estamos en eso ahora. Ah, muy bien. Sí, pues ya el cambio de estación trae también sus cambios, ¿no? En los procesos. Exacto. Bien, pues vamos a hablar de lo que me comentabas. Claro que sí. Pues para continuar con el tema de nuestro último podcast, en donde comenzamos hablando de la permacultura y trayendo a la práctica situaciones o experiencias que nos permiten comenzar a adoptar sistemas que nos den más libertad, más holgura para tener, para ser más autosuficientes. Estuvimos platicando la vez pasada de pues todas estas personas que están buscando, que estamos buscando tener un lugar en donde podamos, a través del contacto con la tierra, generar alimentos, generar, crecer plantas, comenzar a conocer las formas y los métodos a través de los cuales podemos hacer que esta tierra nos genere alimentos y cuál es la forma adecuada de tener todo esto y de tratarlo y de sembrar y de pues todo lo que se necesita y todo lo que se refiere a permacultura, pues en esta área en la cual tú eres experto. Sí, la fertilidad del suelo es de los factores más importantes que sí podemos influenciar, ¿verdad? Porque si tienes faltante de agua, pues no hay muchísimo que hacer excepto tal vez recolectarla cuando llueve o pues si no queda más remedio pues pagar para que te pongan una cometida de agua y tengas. Pero la fertilidad del suelo es algo que sí podemos influenciar, es un proceso lento pero es un proceso bonito. Como todo en la biología, en la naturaleza, tarda su tiempo para establecerse, ¿verdad? Sobre todo cuando la tierra ha sido maltratada. Y pues bueno, muchos factores eh, son responsables de que los suelos pierdan su fertilidad o no la tengan desde el principio. Por ejemplo, en Costa Rica y en casi todas las partes tropicales va a ser más difícil encontrar capas de humus suficientemente grandes como para poder llegar y sembrar sin haber tratado nada antes, porque en el trópico llueve muchísimo y la tierra se lava mucho con cada lluvia. Quisiera también mencionar algunos de los factores por qué también un suelo puede perder totalmente su fertilidad
son factores, por ejemplo, de compactación de la tierra. Es decir, si el suelo donde vas a sembrar ha sido compactado, digamos en Costa Rica sucede mucho que cuando alguien tiene vacas en su terreno, por la razón que sea, las vacas son animales demasiado pesados en comparación al área que sus patas tienen en la pezuña, y entonces eso lo que hace es que si tienes sobre todo muchas vacas que van caminando por todo tu terreno, pues van aplastando la tierra y la van compactando a un nivel que prácticamente después de unos años queda inservible, porque si compactas demasiado la capa de arriba de la tierra, pues le quitas el aire a la tierra, le quitas el oxígeno. Y si le quitas el oxígeno, pues entonces se mueren los microbios. Y si se mueren los microbios, pues toda la cadena para arriba se muere, ¿verdad? Entonces es de lo peor que le puede pasar a un suelo, que se compacte, porque ya para recuperar eso, pues también. Entonces es todo un proceso pues bastante largo y tedioso. Y otros factores que arruinan también la fertilidad del suelo es pues usar químicos precisamente, porque no importa si sean fertilizantes químicos o herbicidas o fungicidas o cualquier cosa química que tires está diseñada para matar algo, y así también vas perdiendo toda la vida microbial que tiene que estar presente en la tierra para que sucedan, ¿verdad?, todos los procesos que nos van a dar fertilidad. Bueno, entonces tenemos que ayudarle un poquito a la tierra para poder sembrar las cosas que queremos comer. Y precisamente si no queremos usar químicos, entonces tenemos siempre la manera de hacer abonos orgánicos de muchas formas. Creo que la vez pasada estuvimos hablando un poquito de cómo hacer abono orgánico a partir de los desechos de la cocina, pero en realidad hay muchas maneras de hacer algo parecido, ¿verdad? Habíamos mencionado que también se hace de los desechos de los animales y los humanos. De ahí sale un compost de muy buena calidad. O también con los desechos del jardín, pues los desechos gruesos de ramas, hojas, palos, de todo tipo de material orgánico que se va acumulando en el jardín. Ahí también se empieza a generar un proceso si lo cortamos pequeñito y lo acomodamos en montañitas para que puedan generar calor, ¿verdad? Todos esos son pequeños ejemplos de cómo podemos hacer un compost. Y después algo muy importante que fue un truco que yo aprendí cuando yo hice mi PDC, mi curso de permacultura, que es que cuando estás en el bosque, busques siempre el hongo adecuado que te va a ayudar en el proceso de compostaje. Sí, entonces es, digamos, como pues, de lo que se trata es de enriquecer la tierra para que pues esté apta para pasar esos nutrientes a las plantas que vas a sembrar ahí. Exacto, pero para que la tierra tenga los nutrientes que las plantas necesitan, le tienes que permitir que sea todo un ecosistema saludable, donde tengas todas las bacterias, donde tengan todos los insectos, porque estas bacterias y estos pequeños insectos son los que van a transformar la materia orgánica a materia inorgánica, y esto es lo que va a alimentar a las plantas. Entonces, este truco del que te hablaba, se trata de observar en el bosque dónde está el hongo que necesitas para añadírselo a tus composts. Y entonces yo cada vez que voy al bosque me ando fijando si encuentro este hongo, y este hongo se encuentra muy fácil porque es blanco, sumamente blanco. Entre más blanco, más apropiado es el hongo para añadírselo a tu receta de compost. Entonces recolecto, no es demasiado común, pero sí lo que ves es como ramitas secas, ramitas caídas, que se les ha formado un color blanco, pero blanco puro.
Entre más blanco mejor, como dije antes, porque los hongos pueden ser de todos colores. Hay rosados, azules, celestes, amarillos, cafés, de todo. Entonces, entre más blanco mejor, y lo que hago entonces es agarrar y echar pedacitos de esa rama que tiene todo ese hongo, se los echo al compost, se los echo a todos los compost que yo tengo. Y es porque entonces este hongo va a ayudar muchísimo a la descomposición del compost y lo va a hacer más rápido y lo va a hacer más eficiente. Y al final te va a quedar mucho más rico el abono porque el hongo ayuda muchísimo a descomponiendo toda la materia orgánica de una manera muy positiva, muy saludable. Entonces ese es el truco, añadir el hongo específico que te va a ayudar con tu compost porque lo va a acelerar y lo va a hacer mucho más eficaz y mucho más eficiente todo el proceso. Y entonces este compost que tú estás haciendo, ya cuando está listo, lo empiezas a aplicar a tus plantas, a tus árboles, a la tierra en general, y es una maravilla ver los resultados de este proceso. Es decir, al cabo de tal vez 2 años más o menos, empiezas a ver cómo mejora la calidad del suelo, pero rotundamente. Aquí en la finca lo hemos visto, lo hemos documentado. Hay partes que antes eran pues inservibles prácticamente, como una coraza durísima, una piedra quebradiza, donde no se podía sembrar nada. Habíamos tratado al principio totalmente sin éxito. Y 2 años después de estar aplicando este compost que tiene metido el hongo que te digo, el hongo correcto, ya es una tierra más floja, es una tierra más oscura y los vegetales también responden acorde y están sanos y producen más fruta, más verdura. Oye, y entonces este hongo, digamos que puede ser como un acelerador del proceso. Exacto. No solamente un acelerador del proceso, pero también el producto final va a quedar de mejor calidad si está lleno de este hongo. Y tú haces todo, bueno, juntas digamos, haces tu composta y me imagino que es variable según los ingredientes, pero más o menos, ¿en cuánto tiempo se genera una composta rica y apta para usarse? Eso varía del tipo de compost que estás haciendo. Por ejemplo, el compost de la cocina, yo diría que desde el día que tiras la última cáscara hasta el día que lo puedes utilizar, pasan tal vez unos 3 meses. Y yo lo hago, digamos, en 2 fases. Yo lo que hago es primero tener un botecito pequeño en la cocina para estar tirando al diario. Y cada día o cada 2 días saco ese botecito afuera, donde tengo como un tambor de plástico grande que lo tengo girando, está acostado, está horizontal. Y ahí lo voy llenando, combinándolo con aserrín. Eso fue lo que hablamos la vez pasada, que haces como una lasaña. Tiras una capita de cáscaras de vegetales y cáscaras de huevo y pues todo lo orgánico que producen en la cocina que no tiene grasa animal, ni carnes, ni aceites. Hay ciertas cositas que uno evita. Por ejemplo, muchas cáscaras de naranja no es bueno, se pone muy ácido el compost, pero bueno. Entonces echas una capita de material orgánico y luego echas 2 centímetros de aserrín o de material carbonoso que tengas por ahí. Puede ser hojas secas trituradas, puede ser, no sé, paja cortadita, cualquier material carbonoso que te permita tener una capa de aire entre las diferentes capas de material orgánico y que además sea carbonoso para balancear con la parte nitrogenosa del material orgánico. Y vas haciendo las capas como una lasaña, entonces una capa puede ser el botecito que acumulaste, lo tiras abajo, encima le echas una buena capa de aserrín y la próxima vez, a los 2 o 3 días, le vuelves a echar un botecito encima, lo esparces y le vuelves a echar otra vez el aserrín y así vas
Y cuando lo tengo listo y ya no le cabe más, entonces lo retiro a un lugar de compostaje un poquito más alejado de la casa y ahí lo vacío y lo combino con todavía más hojas secas y la usamos ahí y ahí sí lo batimos una vez así bien para que le entre buen aire y para que todo se homogenice y ahí lo dejo descansando tal vez un mes más. Entonces ese es el proceso. Ah, bueno, y el hongo que se lo voy echando cada vez que encuentro, le echo la corteza de las ramitas que junté en el bosque que tienen ese blanco, ¿verdad? Se lo echo a todas las composteras que yo tengo. Esto funciona genial. Yo no sé si tú conoces un libro que después le hicieron no sé si es una serie de Netflix o un documental. Se llama El lenguaje secreto de los árboles. Ahí te explican o te hacen una introducción de todo lo que sucede en las raíces de los árboles que todavía la ciencia no sabía. Y son cosas maravillosas. Resulta ser que los hongos crean una red por debajo de la tierra que podríamos compararla a la internet. Y entonces los árboles que están conectados a esa red de hongos, entonces pueden comunicarse con otros árboles. Esto es loquísimo, pero está muy bien documentado. Y están investigando un montón en este ámbito. A mí me parece simplemente fascinante cómo este hongo puede conectar árboles entre sí, inclusive árboles de diferentes especies, se comunican entre sí y aparentemente se están comunicando para intercambiar nutrientes. Entonces el aguacate le dice al mango, mira, tengo exceso de, por decir, aluminio, pero me falta boro, por decirlo, ¿verdad? Y existe, digamos, entonces esta interacción, primero información, ¿verdad?, entre los árboles y después el transporte de los nutrientes. A mí me parece esto fascinante. Entonces, entiendo entonces muy bien por qué el hongo juega un papel tan importante en la fertilidad del suelo, ¿verdad? Porque ayuda a, a comunicar a los árboles entre sí. Digamos, a ese hongo blanco yo le llamo la inteligencia del bosque. Es la inteligencia del bosque porque conecta a todos los árboles y hace una internet en el bosque donde hay libre flujo de información. Es esto que estás mencionando que es, pues demuestra, como tú dices, la inteligencia que no entendemos, pero que es lógico que exista. Yo creo que poco pensamos en lo que hay bajo nuestros pies y que es tan importante como lo que hay arriba y lo que vemos. Todo lo que es la cuestión que está del suelo para abajo es precisamente lo que nos alimenta, lo que nos da las plantas, los árboles, los minerales. Y sí he escuchado de esto que dices, ya lo había escuchado, y es verdaderamente fascinante cómo eh, las raíces de los árboles llevan toda esta información a árboles que están, como dijiste, bastante más lejos. Y había leído del hongo, realmente no había puesto mucha atención o desconozco bien cómo es el proceso, pero sí sabía que un hongo juega un papel fundamental porque pues tiene la capacidad de ir por el suelo llevando la información. Y si uno se pone a pensar, es lógico por la sutileza de los hongos, que el hongo es pues que es súper blando, pues se descompone muy fácil y pues la naturaleza misma del hongo, ¿no? Que eh, es una entidad viviente que pues tiene una información muy especial por su estructura, por los lugares en donde elige crecer. Y ahorita que estás comentando todo esto de cómo tú utilizas este hongo al que llamas inteligencia del bosque, eh, pues, eh, pues es tan
elemental, es algo básico para mantener un equilibrio y salud en todo el ecosistema. Esto que acabas de decir que sirve como enlazador o como un canal de información, es muy, pues es claro, porque yo creo que en el equilibrio de los ecosistemas, la naturaleza no se equivoca y es fácil pensar que este hongo o algunos hongos actúan como facilitadores para transmitir la información. También es lógico lo que tú dijiste, que en algún momento puede ser que haya exceso de algún elemento, ya que pues las diferentes épocas del año traen diferentes características al suelo, así como tú hablaste de que hay momentos en donde el suelo eh, pues no, por diferentes razones no tiene la fertilidad adecuada. También se puede uno pensar que por exceso de agua o de hojas o de otras cosas, también se puedan cargar y tengan este exceso de ciertos elementos, ¿no? Entonces, es fascinante pensar que un elemento tan simple puede jugar un papel tan importante en el equilibrio y el buen crecimiento de los árboles. Y en este caso, utilizándolo intencionalmente con el conocimiento, nos puede ayudar a generar una composta que sea perfecta para crecer lo que pretendemos. Sí, el hongo es fantástico. Bueno, tiene esa característica, digamos, nueva para la ciencia, que es formar esas redes de conexión, de información entre las raíces de diferentes árboles. Y pues su rol clásico como es un excelente agente para descomponer materia orgánica. Entonces, con esas dos cosas, si tienes impregnado ese hongo en tu compost y lo vas aplicando en diferentes partes de tu finca, pues a los pocos años vas a ver la maravilla de cómo la tierra se transforma simplemente por la presencia de este hongo. Y es también súper interesante ver cuáles son las interacciones entre grandes reinos naturales, la interacción entre el reino vegetal y el reino fungi, y la interacción entre el reino fungi y el reino animal o el hombre, ¿verdad? No solamente consumimos a los hongos como alimento, y por cierto, lo que ves del hongo que normalmente nos comemos es simplemente la floración, porque el organismo en toda su plenitud y toda su magnitud está por debajo de la tierra y son hilitos que conectan como una telaraña. Y entonces cuando el organismo está listo para reproducirse, salen estos hongos a la superficie y tiran las esporas. Eso es lo que vemos y lo que comemos. Pero el organismo es increíblemente más complejo y más grande y está casi todo bajo tierra. Y esta interacción, digamos, entre los hongos y los seres humanos, pues no es solamente que a veces nos alimentamos de ellos, pues están también los hongos alucinógenos que a través de la historia del ser humano nos han acompañado y nos han hecho ver otras dimensiones y nos han hecho entender información que verdaderamente viene de otro lugar. Es decir, yo no sé cómo lo hace este organismo tan versátil y tan flexible y tan característico que como tú lo estabas describiendo antes, pero tiene una gran trascendencia, tiene una gran importancia, yo creo, para el ser humano y también para las plantas. Sí, yo creo que algo tan sutil, realmente le ponemos poca atención de lo importante que puede llegar a ser en la transmisión de información. Digo, ahorita que estamos platicando de esto, pues a mí me llega la idea, la información de que precisamente los hongos se dedican a eso, ¿no? A transmitir información. Si tienen esa capacidad de hacerlo bajo tierra con los árboles entre uno y otro, y como tú dijiste ahora, estos hongos que permiten a través de sustancias activas o psicoactivas, eh,
ayudarle a la mente del ser humano a conectarse con otras realidades y con otras dimensiones. Y esto ha sido así pues, a través de la historia de la humanidad. Muchas culturas se han ayudado a, a conectar con con otras dimensiones en su manera más, digamos, más estricta pues, de una búsqueda controlada de conexión, más allá de lo que podemos hacer simplemente con meditación o respiración. Y obviamente, bueno, pues ya sabemos que también se ha usado en exceso, ¿no? Pero el punto es que en realidad son grandes transmisores de información y bueno, pues en este caso, hablando de la permacultura, tú nos estás ayudando a entender que, como dijiste, con el hongo correcto podemos generar algo sumamente rico, podemos acelerar el proceso y podemos lograr una calidad estupenda, pues con todos estos desechos que tenemos al alcance de la mano. Así es una de las premisas básicas de la permacultura, de que cierres ciclos, de que no haya desperdicio en tu vida, sino que todo lo que sobra de un proceso es input para otro proceso. Y eso es genial y es una manera muy linda de vivir, ¿verdad? Cuando estás trabajando en tu tierra, usando la permacultura, pues estás trabajando afuera, al aire libre, usando tu cuerpo, generalmente para producir alimentos sanos, libres de aditivos y vivir una vida así, ¿verdad? El otro día Manuela estaba diciendo que la permacultura es tu tiquete a la libertad. Y creo que tiene mucha razón, porque te muestra, digamos, los procedimientos que necesitas saber para independizarte totalmente del mundo, digamos, en las ciudades donde estás dependiendo de muchas cosas para poder sobrevivir, ¿verdad? Para empezar, de la comida del supermercado, ¿verdad? Que ya habíamos dicho antes, por la manera en masa como se produce ahora, pues es de muy dudosa calidad. Pero también somos dependientes al dinero, ¿verdad? Entonces hay que tener un trabajo, somos dependientes al trabajo, ¿verdad? Y muchos estamos invirtiendo nuestro tiempo en un trabajo que ni siquiera nos gusta, ¿verdad? Entonces eso, si sabes permacultura y tienes acceso a un pedacito de tierra, pues ya tienes tu tiquete para la libertad total, porque entonces en permacultura vas a aprender a hacer tus propios alimentos y que funcionen bien, y vas a aprender a manejar el agua para que esté siempre disponible donde la necesitas y cuando la necesitas, y a mejorar la fertilidad del suelo y a construir de manera armoniosa con tu entorno, y a no depender de nada ni de nadie, simplemente la felicidad de trabajar por tu propio beneficio, por el beneficio tuyo y de tu familia y de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Es utópico, la pura verdad, pero sí funciona, ya lo hemos estado haciendo varios años. Pues qué bueno que ustedes son pues un ejemplo de que todo esto se puede lograr y que más allá de que sí parece una utopía, que para muchas personas eh, se pensaría imposible, definitivamente es totalmente lograble. Es nada más cuestión de ir generando el plan para hacerlo y ir caminando hacia allá. Y además, pues creo que es un tema que sigue dando para más. Yo creo que todas las personas que les interese todo esto, síganos escuchando. Vamos a seguir hablando de todo esto porque es un tema que, pues, del que van surgiendo estos detalles como hoy, pues, todo este detalle del hongo, pues, nos llevó una gran parte de esta charla, pero porque es un tema que realmente a veces uno no se imagina qué tan importante puede ser. Pero bueno, vamos a seguir con más información al respecto. Tú que pues eres experto y no solo es el conocimiento técnico, sino es tu experiencia de vida, Guillermo, que
pues nos compartes en este espacio y que agradecemos muchísimo. El gusto es mío, me encanta hablar sobre lo que hacemos y en lo que uso mis horas, mis días. Así que cuando quieras tenemos otra charla sobre estos temas o cualquier otro. Perfecto, pues sí, vamos a seguir platicando de esto porque creo, como dije al principio, que estas son las cosas prácticas que nos ayudan precisamente a comenzar a ver que es posible irse desprendiendo de, pues, de esta matrix, de este sistema y comenzar a usar, como tú decías, tu tiempo, tu cuerpo, tus elementos, todo lo que tienes para hacer, pues, lo más autosuficiente, lo más autosustentable posible. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en estos temas y esperamos que les ayude, que les sirva. Compártanlo y a través de nuestras plataformas, ¿cuáles son las tuyas, Guillermo? Bueno, mi podcast se llama Está sucediendo ahora, pero también nos puedes buscar en Instagram, Jungle Hub Costa Rica. Y pues la invitación también para que vengan a visitarnos aquí en nuestra finca. Estamos abiertos para voluntarios, tenemos un programa de voluntarios y muy pronto vamos a estar también abiertos para retiros de una semana en este tema de permacultura, retiro en la naturaleza, meditación, etc. ¿Y a dónde te encontramos a ti, Rolo? En mi Spotify, Grandioso Soy, pues ahí podemos encontrar toda esta información que compartimos con mucho gusto. Y bueno, pues seguimos adelante. Ustedes que nos escuchan, recuerden comenzar a poner atención en sus desechos, separarlos, comenzar a hacer una pequeña composta, comenzar a ubicar el lugar. Todo esto puede comenzar a generar grandes cambios en nuestras vidas. Entonces, son cosas sencillas porque las tenemos al alcance de la mano y pues no lo descuidemos. Vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle un poco de energía para generar esos cambios que pretendemos en el futuro. Guillermo, gracias como siempre, una excelente charla y pues nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.